Bueno, la clase de hoy voy a terminar con las últimas láminas de la unidad introductoria, que era sobre activos y mercados financieros, y luego pasamos al análisis de renta fija, ¿no? Aquí tenemos una de las láminas en donde yo estaba explicando uno de los tipos de mercados financieros, porque dijimos algunas clasificaciones en los mercados financieros, y una de esas clasificaciones era en función de la presencia o no del intermediario financiero. Y hablamos de, puedo poner acá, del mercado de intermediación financiera, rápidamente, que es aquel en donde participan, por ejemplo, los bancos, que son los principales intermediarios financieros, o bancos, sociedades financieras, ¿sí?, que captan recursos del público. Pensemos, digamos, en aquellas cuentas de ahorro o certificados de depósito a plazo, por los cuales el banco paga a estos inversionistas una tasa pasiva. Pero el banco, a su vez, ¿qué hace con ese dinero? Lo presta a empresas o personas, ¿sí? Y por esos préstamos, estas empresas o personas le pagan al banco una tasa activa. Dijimos además que la tasa activa es mayor que la tasa pasiva, que los plazos de estas cuentas de ahorro, depósitos a plazo, son mucho menores que los plazos de los créditos. Entonces aquí hay un desfase en plazos que tiene que administrar el banco, ¿sí? El banco además asume riesgo de crédito que tiene que ver con la posibilidad de no pago de estos créditos por parte de las empresas o personas que solicitan el dinero, ¿sí? Y este spread le permite, digamos, financiar sus actividades al banco y obviamente gestionar este riesgo, ¿no? Y compensar a los inversionistas por el riesgo que asumen, ¿sí? Se puede decir además, como dato adicional, que este spread bancario se denomina esta diferencia. Si uno compara los datos de Ecuador con otros países, creo que en el paper que les mandé también se hablaba de eso, nuestro spread es bastante mayor, es uno de los más altos, ¿sí? Y eso muestra, eso es un reflejo, un indicador de falta de eficiencia o de ineficiencia del mercado, probablemente por la poca competencia que hay, ¿sí? En mercados más abiertos a la competencia, eh, obviamente justamente por tratar de captar más clientes, se puede ofrecer tasas pasivas más altas y asimismo con la intención de colocar los créditos, ¿sí?, y estar compitiendo con otros bancos que también quieren colocar los créditos, podrían tener tasas activas más económicas. Entonces, digamos, la competencia puede hacer que el spread bancario se reduzca, ¿no? Entonces es el mercado de intermediación financiera. Y en el de desintermediación decíamos que directamente el inversionista le entrega su dinero, entregan, ¿sí?, su dinero al deficitario, que puede ser una empresa que necesita recursos, y ésta le entrega el título, ¿no?, el activo financiero, que puede ser un papel comercial, una obligación, por ejemplo. ¿Ok? Eventualmente, aquí hay la presencia del intermediario de valores, que no es lo mismo. Ustedes tienen que grabarse esa diferencia entre el intermediario financiero y el intermediario de valores. Eso puede ser pregunta de elección. Otra cosa interesante aquí es que la tasa que paga el emisor es la misma rentabilidad que recibe el inversionista. ¿De acuerdo? Que es una diferencia con la intermediación financiera, en donde hay dos tasas, la tasa activa y la tasa pasiva. Aquí hay una sola tasa, que es la tasa que paga el emisor, que es lo que recibe el inversionista, ¿no? ¿Ok? Y bueno, hablamos de otras ventajas y desventajas que hay que leerlas o repasarlas, porque ya las explicamos. Y yo quería hablar, ahora sí pasando ya a una lámina que no habíamos visto la clase pasada, quería hablar de otros participantes que facilitan esta negociación. Las casas de valores, que de esas sí hemos hablado, son los famosos intermediarios de valores. Son empresas autorizadas por la Superintendencia de Compañía de Valores y Seguros para realizar esta actividad puntual. ¿Ok? Eh, con las casas de valores trabajan los operadores de valores, que son las personas que reciben una certificación para poder transar los títulos a nombre de los clientes, ¿ok? Asesorar y transar los títulos. Las bolsas de valores son las empresas que brindan la infraestructura tecnológica, física,
los servicios y los mecanismos para la negociación de los activos financieros. Están los depósitos centralizados de compensación y liquidación de valores, que hay uno del Banco Central y hay otro que administran las bolsas de valores también, que se llama DCVALE, ¿sí? Que es donde los participantes, inversionistas, emisores, ¿sí? Crean cuentas y de allí hacen las transferencias de dinero, se les acredita el dinero y el DCVALE hace la compensación o el cruce de cuentas. ¿De acuerdo? O en las casas de compensación, porque uno es el DCVALE, el otro es uno del Banco Central, ¿no? Entonces, a mí me ha tocado hacer inversiones, tanto yo les explicaba que había sido responsable de un fondo de inversión de profesores y de trabajadores, de profesores del ESPOL, ¿sí? Pero también de manera privada, inversiones pequeñas, y entonces a mí me toca, en ese caso, toca crear una cuenta en donde se acreditan los fondos y donde uno transfiere también los fondos para poder hacer la compra y venta de los valores, ¿no? Y también donde se le acredita a uno los pagos que hace el emisor. Entonces, por citar otros, repito, participantes del mercado de valores que facilitan esta negociación. Ahora veamos cómo se relacionan. Y esta es una infografía de la Bolsa de Valores de Quito. Okay. Por ejemplo, aquí está una persona natural o jurídica. Ustedes, yo, acudimos a una casa de valores para asesoría profesional. Ustedes pueden encontrar en las páginas de las bolsas de valores de Quito o de Guayaquil, pueden encontrar la lista de casas de valores, ¿sí? Los teléfonos, quiénes son los gerentes. Hay incluso estadísticas sobre casas de valores por montos de transacción que también se pueden encontrar. Entonces, bueno, uno acude a la casa de valores, ¿sí? Entrega información básica y un contrato de negociación. Supongamos que quiero comprar un bono, una obligación. Recuerden que yo decía bono de manera genérica o general a los papeles comerciales, obligaciones, ¿sí? Supongamos que yo quiero comprar un título de estos, entonces yo tengo que transferirle el dinero, ¿ok? Para la negociación. Déjenme mover mi cámara. Acá, ya. La casa de valores ingresa la orden de compra en el sistema de transacción, se procesa y se negocia en los sistemas de la bolsa de valores. Y aquí dice Quito, pero esto puede aplicar también para la bolsa de Guayaquil, ¿no? Luego esto se registra de manera digital, por eso yo les hablaba también, yo les decía, en los dibujitos van a ver un papelito, ¿no? Cuando hablo de los activos financieros, en los dibujitos ven un título, un papel, ¿sí? Pero les decía, en la práctica ahora se trabaja con títulos desmaterializados, que básicamente son registros electrónicos, ¿no? Entonces se registra en cuenta digital los papeles adquiridos y ya uno de esa manera se convierte en un inversionista. ¿Ok? Entonces, claro, básicamente yo como inversionista, con quien tengo el contacto es con la casa de valores. Y ahí la casa de valores se encarga del resto de aspectos operativos, ¿sí? Y obviamente hay que pagarle una comisión por su trabajo, ¿no? En alguno de los ejercicios próximos, no sé si hoy, creo que es en la siguiente semana, por ahí he puesto unas comisiones referenciales que más o menos es lo que se cobra, tanto por el uso de la infraestructura de los sistemas de la bolsa de valores, como por el trabajo, ¿sí? O la intervención de las casas de valores. Entonces, eh, hay dos comisiones, ¿sí? Son unas tasas, unos porcentajes pequeñitos que se cobran en función del monto de la negociación, ¿ya? Digamos, un costo que uno tiene que asumir por las transacciones. ¿Ok? Entonces, esto quería terminar de la clase pasada para que quede un poquito más claro este proceso, ¿no? ¿Sí? Aunque nosotros en realidad en nuestro curso es de análisis, ¿ya? Pero tener claro o tener una idea al menos del proceso de inversión es importante, ¿no? Ok, entonces ya saben que cualquier cosa hay que hacerlo por medio de la casa de valores. Si uno le puede pedir información de los títulos, ellos les van a hacer algún resumen, les van a dar un análisis financiero propio que ellos han hecho, pero uno, digamos, ustedes cuando ya adquieran la formación de este curso y cursos próximos que tengan sobre finanzas, ustedes deberían estar en capacidad de hacer sus propios análisis, ¿no?
complementando tal vez lo que les dé la casa de valores, hacer sus propios análisis antes de tomar una decisión de inversión. ¿Ok? Vamos a pasar al siguiente tema, que era el análisis de renta fija. Ahora sí. Perfecto. Análisis de activos de renta fija, ¿no? Temas que vamos a ver aquí, valoración, rendimiento y riesgo. ¿Sí? Valoración, rendimiento y riesgo. Entonces, como introducción, que ya lo hemos dicho antes, pero para refrescar la memoria, las empresas obtienen dinero para financiar sus actividades de alguna forma, por ejemplo, con el aporte de los propietarios y por medio de deudas, ¿no? ¿Sí? Del lado derecho del balance estamos hablando, básicamente. También podemos hablar de gobiernos, municipalidades, que emiten títulos de deuda para financiar sus gastos e inversiones. Entonces, ahí hay también otros tipos de instrumentos de renta fija. Por otro lado, también lo mencioné en algún ejemplo que daba, ¿no? Los bancos emiten certificados de depósito a plazo para captar dinero del público y prestar a empresas o personas. Y vamos a ver por ahí algún otro tipo de título, pero de manera genérica suelo llamarle bonos a estos distintos títulos de deuda mencionados, ¿no? Bonos. Entonces, cuando les hable de bonos, podemos estar hablando de cualquiera de estos. ¿Ok? Bonos corporativos, municipales, el gobierno, etc. Y también decíamos los certificados de depósito a plazo, ¿no? ¿Ok? Entonces, recuerden, cuando hablemos de bonos, para que me vayan entendiendo, a veces utilizo sinónimos y, no es que me refiera a otra cosa distinta. Si hay alguna palabra que no les quedó claro a qué me refería, me preguntan, ¿no? A veces yo uso una palabra, en otras ocasiones otra palabra, pero eh, así ocurre, ¿verdad? En la práctica. En algunos libros uno encuentra unos términos, en otros libros encuentra otros términos, se refieren a lo mismo, a veces porque es más común, yo que sé, en España decirle algún tipo, o llamarle de alguna forma, en Estados Unidos de otra forma, en Latinoamérica de otra forma. Profe, una pregunta. Las diapositivas sí las está subiendo al módulo. Claro, claro. Esta está subida. ¿Ya revisaste? ¿Has revisado o no? No, no. Ya, hay Está, que revisar. profesor. Ya, me avisan si no está. Ok. ¿De dónde sale el término renta fija? ¿Sí? ¿De dónde sale el término renta fija? También lo había mencionado, pero cuando hablé de la clasificación de los mercados, pero lo repito, se denomina estos títulos de renta fija porque su promesa de pago, ¿sí?, está establecida en el momento de la emisión. Esa promesa de pago tiene que ver con si paga o no paga intereses, ¿sí?, en qué forma se pagan los intereses, a qué tasa, etcétera, ¿no? En qué forma devuelve el capital también, ¿ok? Es decir, en qué forma me refiero, si es en partes, si es en un solo pago y también las fechas. A eso se refiere con renta fija. Y eso no está condicionado, o esa obligación que se adquiere no está condicionada a que el emisor le vaya bien o le vaya mal. Es decir, si le va mal, igual tiene la obligación. Y lo que le puede pasar es quebrar, ¿ya? Y va a tener que liquidar los activos para pagar eh, a sus acreedores. Pero, ¿por qué tiene que hacer eso? Porque la obligación persiste, ¿no? ¿Ok? A diferencia de la renta variable, en donde esos beneficios, que son los dividendos, están sujetos a una generación de utilidad. No genera utilidad, no paga dividendos y no tiene la obligación de pagarlos. ¿Ok? Acá sí, en renta fija, sí hay una promesa de pago que se debe cumplir. ¿Ya? En los títulos de renta fija generalmente vamos a estar hablando de estos dos componentes, del capital y de los intereses, ¿sí? Capital e intereses. Por ahí habrá algún título que no tenga, por ejemplo, intereses, que ya lo vamos a ver, pero de manera general, estos son los componentes, el capital y los intereses. Ahora veamos la clasificación, me parece que ya me toca, bueno, esto ya lo dije, y me parece que ya me toca ver
primero algunos ejemplos reales de este tipo de títulos, ¿no? Por ejemplo, esto es una noticia cuando Pronaca emitió, ¿sí? o obtuvo una autorización para emitir obligaciones, específicamente papeles comerciales. Papeles comerciales se refiere a aquellos títulos de deuda con vencimiento menor a un año, ¿ok? Menor a un año. Generalmente son cero cupón, ya vamos a hablar de eso. Entonces, bueno, aquí era una noticia sobre una autorización para emitir obligaciones, perdón, para emitir papeles comerciales. Aquí ustedes saben que los periodistas no necesariamente dominan estos temas, pero cuando uno habla de obligaciones aquí en Ecuador, realmente se refieren a los que son mayores, con vencimiento mayor a un año, ¿sí? En este caso se habla de papeles comerciales, por lo tanto estamos hablando de vencimientos menores a un año, ¿ok? Hasta un año. Bueno, aquí explica, ¿no? El sector agrícola y pecuario sale del mercado de valores en busca de dinero fresco en estos días de convulsión sanitaria y económica por COVID. Nada menos que Pronaca, fue autorizada por la Superintendencia de Compañía Valores y Seguros, Compañía Valores y Seguros, para hacer su oferta pública del programa de emisión de obligaciones de corto plazo o papel comercial. 60 millones de dólares que salen al mercado de valores. ¿Ok? Es una empresa que tiene algunos millones, ¿sí? Captados en el mercado. Y además, como una empresa conocida, tiene buena acogida generalmente, sus títulos, ¿no? Acá, en cambio, un bono emitido por un gobierno, ¿no? El gobierno del Ecuador emite bonos por 2.000 millones con vencimiento a 5 y 10 años. Y esto es del 2019. El 24 de septiembre, una emisión de bonos de la deuda soberana dividida en dos tramos, un tramo con vencimiento 2025 y otro tramo con vencimiento 2030. Papeles recibieron calificación B- por parte de las agencias Standard & Poor's y Fitch. Esos son calificadores de riesgo internacionales, porque estos bonos se transan en los mercados internacionales, ¿ya? Así que necesitas una calificación de riesgo de una agencia reconocida a nivel mundial. Ok, 600 millones más abajo dice al 2025 y 1.400 millones al 2030, ¿no? Aquí aparece la tasa de interés ofrecida en los bonos al 2025 de 7.875% anual. El dato no alcanzó a salir allí, pero seguramente la tasa de los bonos que vencen en 2030, a ver, ¿qué creen que va a ser? Escriban en el chat, ¿qué creen que va a ser la tasa de interés de los bonos del 2030? ¿Creen que va a ser más alta o más baja que la de los bonos del 2025? A ver cómo están esas nociones de finanzas. Así voy también diagnosticando que sean al respecto. Miren, ahí dice que los bonos al 2025, tasa de interés ofrecida por el Ecuador de 7.875 anual. ¿Cómo creen que va a ser la tasa de los bonos al 2030? ¿Creen que va a ser más alta o más baja? John dice más alta, vamos a ver qué más dicen. ¿Quién apoya? ¿Quién está en contra? No hay más. David, más alta. Wellington confirma, más alta. Tenemos 3, ¿ya? ¿Y el resto qué pasó? Alta, alta. Ahora vamos a preguntarle a alguien por qué. Vamos a preguntarle a Sebastián. Sebastián Salazar, ¿por qué crees que, puedes habilitar tu micrófono, ¿por qué crees que es más alta? Yo creo que es más alta porque el gobierno necesita mantener ese dinero por más tiempo. Por eso le da un intensivo de que a cambio de un interés más alto dejen su dinero por 10 años. Ya. Ok, muy bien. Sí. Igual estas tasas son anuales, ¿no? Es decir, en ambos casos son tasas anuales. Pero sí tienes razón, las tasas suelen ser, no es que es obligación, pero suelen ser más altas mientras mayor es el plazo de un instrumento de renta fija, ¿no? Eso lo vamos a ver en una clase posterior, se llama la curva de rendimientos, la relación entre los rendimientos y, y los plazos, aunque esta es una tasa cupón, no es lo mismo que rendimiento, ya vamos a ver ya mismo, ¿sí? Pero
por esa misma lógica de que se exigen rendimientos más altos a mayor plazo, los emisores ofrecen tasas cupón más altas mientras mayor es el plazo de su obligación, ¿sí? Esto es ceteris paribus, manteniendo la calificación de riesgo igual. Es decir, los dos bonos tienen igual calificación de riesgo, son del mismo emisor, entonces ahí estoy manteniendo ese aspecto, esa variable constante, ¿no? Pero sí, eso se llama prima de liquidez. O sea, es un diferencial, un agregado, por el hecho de que, yo siempre digo, debería llamarse prima de iliquidez, por el hecho de que el inversionista se le está reteniendo, digamos, como tú dijiste, ¿no? Reteniendo el dinero más tiempo, ¿no? ¿Sí? Estoy quedándome, como emisor, me estoy quedando más tiempo con el dinero del inversionista. Entonces, hay, digamos, mientras más me alejo en el tiempo, hay más incertidumbre sobre lo que puede pasar y el inversionista exige un mayor rendimiento. ¿Ok? Entonces, muy bien, Sebastián. Vamos a darle un punto, Sebastián. Aquí siempre voy anotando aquí, sí. Fundamentos de inversión, estamos 7 de octubre. 7 de octubre, juega la selección. ¿Ganamos o no ganamos? ¿Ah? ¿Qué opinan? A ver, pongan sus marcadores ahí, pongan sus marcadores. Voy a poner el mío, yo le apunto al 2-0. 5-0. Estos bolivianos son medio complicados a veces, se encierran, pero sí. Donde sale uno, Roberto, ponen otra cosa ahí. Y tapa Domínguez a Pablo Latea. A mí tampoco me gustaba Domínguez, nunca me ha gustado. Sé que, o sea, hubo un tiempo en que saltaba allá y la bola iba acá, más o menos, cuando en sus inicios. Después mejoró, pero siempre es su desempeño es muy volátil en términos financieros. Ok. Creo que va a tapar Moisés Ramírez. Creo que va a tapar Moisés Ramírez. Así es, con Domínguez aumenta la incertidumbre. Moisés Ramírez, el arquero de la sub-20, un arquerazo. Me recuerda su forma de tapar y sus condiciones físicas, me recuerdan al arquero venezolano, que también es peladito. No se me fue el apellido. Bueno, entonces esperemos que ganemos. Esperemos ganar. Yo creo que sí. Eso, Farines, exacto. Así que no son tan altos, pero son súper ágiles. Bueno, sigamos entonces. Vamos con ánimo. Ok. Recuerden que les decía que un bono puede tener como componentes del pago, ¿no? O de los beneficios para el inversionista, ¿sí? Capital e interés. Capital e interés. ¿Sí? Aquí voy a ya empezar a introducir notación, terminología, para luego que en las fórmulas identifiquen claramente los elementos y no haya confusión. Hay varios elementos aquí. Al principio puede ser confuso, pero después tienen que practicar, tienen que memorizarse a veces los, esta terminología para que no se confundan, ¿de acuerdo? Entonces, ya sabemos que un prestamista o inversionista es quien compra el bono, ¿sí? Prestamista es el que recibe el crédito, ¿sí? Y por lo tanto el banco, si estamos hablando de un préstamo, ¿no? El banco es el inversionista y el prestamista es el que recibe el crédito. Perdón, el prestamista es el banco, es el inversionista. Me confundí con prestatario. Y hasta yo me confundí. Ya se dañó todo. Ok, el prestamista es el que recibe el dinero, ¿no? El prestatario es el que recibe el dinero. El prestamista, siempre, yo esto de aquí me lo aprendí como el prestamista de última instancia, cuando teníamos un banco central que le prestaba plata a los bancos, ¿no? Siempre hablaban del prestamista de última instancia. Entonces, ese inversionista entrega el precio o valor presente del bono al emisor, ¿no? Y este precio, a su vez, es calculado con un rendimiento. Entonces, miren, ahí vamos poniendo ya, vamos a reconocer con la letra P al precio, con la Y al rendimiento, que es de yield en inglés. Después le vamos, en otras clases ya vamos a especificar el, el tipo de rendimiento. Va a ser
el rendimiento al vencimiento, rendimiento por periodo de tenencia. Por el momento, dejémoslo en rendimiento, ¿no? Y lo vamos a denotar con la Y. ¿Ok? El emisor, por su parte, se compromete a cancelar o a pagar en una fecha de vencimiento o en varias fechas, ¿sí? Eh, el valor nominal o facial del bono, que es la M. ¿Sí? El valor nominal o facial del bono es la letra M, ¿ok? Y la sumatoria de esta AM son, AM yo lo he denotado como amortizaciones, ¿ya? AM es de amortización, ¿de acuerdo? Entonces, la sumatoria de las amortizaciones tienen que sumar el capital o valor nominal del bono, ¿de acuerdo? En algunos casos, ese capital se lo amortiza. Como lo ven, de hecho, en el diagrama que está ahí, está el capital, la M, está amortizada, ¿sí? En T pagos, ¿ok? Pero eventualmente puede haber un bono en que solo se pague el capital de vencimiento, ya lo vamos a ver. Todo esto me estoy adelantando en algunas cosas, pero los distintos tipos de bonos lo vamos a ver, lo tengo clasificado ahí. Entonces, en ese caso, si ya no estoy amortizando, sino que pago de una sola el capital, ustedes lo que van a ver en el diagrama es una M nada más. ¿De acuerdo? ¿Sí? Pero en todo caso ya saben que la suma de amortizaciones debe ser el valor nominal total. Voy a mover aquí chat y a ustedes. Ya. Además puede haber pago de intereses periódicos llamados también cupones. Esos son los que están arriba también, los cupones de intereses. Entonces, a la larga lo que tengo en ese flujo es lo que les decía en la otra lámina. Capital más intereses. El capital está en las amortizaciones, las AM, ¿verdad? Y el cupón de intereses está en la C1, C2 hasta C sub T. Bueno, entonces están los cupones de intereses y las amortizaciones de capital. Estos cupones de intereses van a estar, repito, denotados con la letra C, mayúscula, dependen de la tasa cupón, que es la C minúscula. Entonces, aquí ya nos damos cuenta de un par de términos que pudieran confundirse, porque tenemos dos tasas, miren. El rendimiento exigido, Y, aquí a la izquierda, rendimiento exigido, y tenemos la tasa cupón, que es la C minúscula. A veces estas tasas son iguales, pero la mayoría de veces no son iguales. La mayoría de veces no son iguales. ¿Ya? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. La tasa cupón es lo que ofrece el emisor, y eso lo ofrece en el momento de la emisión. ¿Sí? Por ejemplo, Pronaca va a sacar, o iba a sacar 60 millones. En el momento que ya le autorizaron, que la superintendencia de compañías le autorizó esa emisión, ya quedó, ¿sí?, tatuada allí esa tasa, ya quedó escrita sobre papel, sobre piedra, digamos, esa tasa, y esa tasa es la que tiene que pagar. En cambio, el rendimiento es el retorno que exige el mercado, y ese retorno sí puede cambiar en el tiempo. ¿Sí? ¿En algún momento puede ser igual a la tasa de cupón? Sí, pero por lo general esa tasa es distinta, a veces mayor, a veces menor. ¿Ya? Entonces el rendimiento sí es una variable aleatoria que se va moviendo en el tiempo. La tasa cupón ya en el momento que se fija permanece constante. Ahora, hay una excepción, ¿sí?, que son pocos casos, pero hay títulos que se emiten con tasa cupón variable. ¿Ya? Ahora, no es que es cualquier tasa tampoco. Tiene que especificarse algo de alguna manera, ¿no? Decíamos que el título de renta fija tiene las promesas de pago especificadas en el momento de la emisión. Bueno, esa tasa cupón, cuando es variable, se le expresa de esta manera. Se toma una tasa referencial más un spread determinado. Por ejemplo, la tasa referencial puede ser la tasa pasiva, la tasa pasiva referencial que publica el Banco Central cada semana. ¿Ya? Esa tasa pasiva más 3%, por ejemplo. Entonces ya se sabe que cuando le toque pagar intereses a este emisor, va a ir a la página del Banco Central, va a ver en cuánto quedó la tasa pasiva en la última semana, ¿okay? Le va a sumar 3% y con eso va a pagar el interés a los inversionistas. ¿De acuerdo? Hay algunos casos en donde la tasa cupón es variable por ese motivo, porque
Se toman tasas referenciales más un spread. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que tenemos ya ahí algunos elementos. Precio, valor nominal o capital, ¿sí? Rendimiento, tasa cupón y cupones en dólares. La C mayúscula son los cupones en dólares y la C minúscula es la tasa cupón con la que se calculan los cupones en dólares. Y este diagrama es un diagrama general. Después vamos a ver que algunas cosas se pueden eliminar de allí y quedan estructuras más sencillas. Digamos, operativamente, en el momento de la compra del título, vemos que el inversionista le entrega plata al emisor y en el momento del repago, el emisor le paga al inversionista capital más interés. Ese capital, repito, puede ser amortizaciones, es decir, pagos parciales, o eventualmente puede ser todo, ¿no? Es decir, puede haber un AM único que es igual a M, ¿no? Entonces, digamos, yo lo estoy planteando aquí de la manera más general para que contemple todos los escenarios, ¿no? Eventualmente, esa amortización puede ser todo el capital. Otra cosa que puede pasar es que eventualmente ese cupón puede ser cero, que hay bonos que son cero cupón. ¿Okay? Entonces, ese es el esquema, ¿no? En el momento de la compra, el inversionista le paga el precio calculado al emisor y en los momentos de repago, que puede ser el momento o los momentos, dependiendo del tipo de título, el emisor le entrega capital más intereses o capital solamente. Vamos a ver. Este es el caso general. Ahora, ¿cómo determino el precio de un bono? Ahí hace dos láminas estaba, ahí decía, ¿cómo se determina el precio de un bono? Aquí vamos. El principio, esto tiene que ver con el principio fundamental de valoración. Y esto lo voy a decir ahora, lo diré cuando hablemos de valoración de acciones, lo digo en mis clases de valoración de empresas, lo digo cuando hablo de valoración de marcas, valoración financiera. ¿Sí? Siempre. El valor de un activo debe ser el valor presente de los flujos futuros. ¿Sí? Algunos se aprenden de memoria esto y dicen, ah, sí, lo tengo claro, valor presente de los flujos futuros. Pero ha ocurrido casos en los que pongo un ejercicio, les doy unos datos pasados, un crecimiento pasado, y se confunden y toman información pasada. Yo digo, ¿y dónde quedó el principio fundamental de valoración? Dijimos que era el valor presente de los flujos futuros. Yo voy a pagar por un activo lo que me pueda generar en el futuro. Eso puede depender, sí, de lo que haya pasado en el pasado, lo que haya pasado antes. Claro que puede depender, sí. Pero finalmente lo que yo tengo que valorar es el futuro, porque es de lo que me voy a beneficiar al tener ese activo. Entonces, es el valor presente de los flujos futuros. En este caso, los flujos futuros de un título de renta fija son cupones, intereses más capital, ¿no? Estoy hablando de otro tipo de activo, los flujos futuros pueden estar determinados de otra forma, pero finalmente le llamo flujo futuro, ¿no? Si hablo de acciones, son los dividendos y el precio futuro al cual podría vender la acción, supongamos, ¿no? Si hablo de una marca, que yo hago valoración de marcas, recién ayer tuvimos que presentar un informe de valoración de marcas, que puedo hablar de las regalías futuras por uso de marca, ¿ok? Entonces, esos flujos futuros pueden estar determinados de distinta manera dependiendo del activo que estoy valorando, pero el principio fundamental de valoración es que el valor de un activo debería ser el valor presente de los flujos futuros. Entonces, todos esos flujos futuros, ¿sí?, se traen a valor presente. Entonces, esto también es la fórmula general. Esta fórmula la podemos usar siempre. Siempre. La fórmula general es un valor presente. ¿Sí? Tengo allí que el cupón tiene un subíndice T, la amortización tiene un subíndice T, el factor de descuento, 1 más el rendimiento, está elevado a la T, y eso debe sumarse desde el periodo 1 hasta el vencimiento. El periodo 1 sería el próximo periodo que me va a pagar, ¿no? En el que me va a pagar plata. No necesariamente el periodo 1 es el primer pago que haya hecho ese título, no. Porque yo tengo que determinar el futuro nada más. Puede ser que haya un título que lo hayan emitido en el 2016 y que vence en el 2025.
¿sí? Yo los flujos del 2016 hasta el 2000, hasta septiembre del 2000, ¿qué estamos? Septiembre, octubre, hasta estos días de octubre del 2021, todos esos flujos que haya pagado, esos no van en la fórmula. Esos no van en la fórmula, ¿ok? Porque son pasados. Entonces, T igual 1 sería el próximo, ¿de acuerdo? T igual 1 sería el próximo, ¿ya? Y ahí tengo que ver hasta cuándo dura, cuántos pagos hay hasta este 2025, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, esa es la fórmula general, como les digo, ¿no? Y de allí, esa fórmula a veces se simplifica dependiendo de las características del activo. Si van teniendo alguna duda en el camino, me avisan. No esperen que se les acumulen las dudas. Ok, ahora, esos cupones todavía no sabemos cómo calcularlos. Entonces, ¿cómo calculo un cupón? Entonces tenemos que un bono, un valor nominal M, paga una tasa cupón C minúscula anual, pero los cupones se pagan N veces al año, ¿sí? Los emisores deciden la tasa cupón, como les decía, ¿no? Los emisores deciden, obviamente, con la asesoría de una casa de valores, analizando qué es lo que el mercado está exigiendo en ese momento, ¿sí? En función de eso, en función de la calificación de riesgo que tenga el título, entonces los emisores dicen, bueno, un título con estas características, bien seguro o no tan seguro, ¿sí? De eso depende la calificación de riesgo. Un título con estas características, con tal plazo, porque dijimos que el plazo también influía, ¿no? Ok, con tal plazo, eh, considerando las circunstancias actuales y lo que el mercado está exigiendo a activos con similares características, entonces podemos ofrecer una tasa cupón, supongamos del 8%, ¿sí? Eso es lo que se analiza, ¿no? Y así es que se determina la tasa que se va a pagar. También decide el emisor cuántos cupones pagar al año, porque esa tasa es anual, ¿no? Entonces, el emisor decide, bueno, voy a hacerle pagos trimestrales, o voy a hacerle pagos semestrales, ¿sí? O no le voy a pagar los intereses durante el primer semestre todavía y voy a empezar, cuando se cumple un semestre empiezo a pagar. Es decir, toda esa estructura la decide el emisor. Pero en todo caso, eh, cada cupón se calcula de la siguiente forma. Ahí está la fórmula, ¿sí? Aquí está asumiendo que M va cambiando, ¿ya? ¿Sí? Es decir, que el saldo, valor nominal, pero con un subíndice, ¿sí? ¿Qué significa? Que ese valor nominal puede ir cambiando porque hay amortizaciones, ¿de acuerdo? Entonces el cupón en dólares vendría a ser la tasa cupón dividido, como es anual, dividido para el número de cupones en el año. Pensemos, una tasa del 8%, si voy a pagar 2 cupones en el año, es decir, cupones semestrales, quiere decir que aquí utilizo 4%. Esa es la lógica. Por el capital. Pero al ponerle el subíndice aquí, lo que queremos decir es que ese capital puede irse reduciendo, ¿sí? Es decir, puedo tener un saldo de capital decreciente si es que voy amortizando. ¿Sí? Es decir, ustedes pidieron un crédito por $60,000 por una casa. Si ya abonaron al capital 10,000, entonces el capital remanente o el saldo de capital es 50,000. Así que los intereses solo se calculan de aquí en adelante por los 50,000. Cuando yo vuelva a hacer otro abono de capital, ¿sí? Que es una amortización de capital, el saldo de capital se reduce y el siguiente interés se paga por un valor menor. Por eso es que está la M, para que se entienda, la M como índice quiere decir que el saldo de capital, ¿sí? O el saldo de valor nominal es lo relevante para determinar los cupones en dólares, determinar los intereses ya en dólares, ¿no? ¿Ok? Entonces, también para que recuerden esta fórmula. Ahora, vamos a empezar ya con los ejercicios, ¿sí? Voy a ver un tipo de bono y hacemos el receso. Voy a empezar con los tipos, o voy a explicarlo al menos, dependiendo de qué tanto me demore, y ahí vamos viendo en qué momento hacemos el receso, ¿no? Vamos a ver papeles tipo 1 y papeles tipo 2. Dentro de cada una de estas clases de papeles hay una clasificación también. Papeles tipo 1, ¿sí?
son aquellos que tienen un solo pago al vencimiento. Esos son los papeles tipo 1. Puedo tener papeles que solo pagan capital, o puedo tener papeles que pagan capital más intereses. ¿Ok? Entonces, entre los papeles tipo 1, en que hay, repito, un solo pago al vencimiento, este pago puede ser solamente de capital o puede ser capital más intereses. ¿Ok? Solo capital, capital más intereses. Los papeles tipo 2, en cambio, tienen pagos periódicos. O sea, varios pagos, en otras palabras, en el tiempo, ¿no? A lo largo del tiempo. Hay un tipo de papel que solo te paga intereses periódicos, pero el capital te lo entrega todo al vencimiento. ¿Ya? A eso se los denomina bullet bonds. Bueno, aquí tenía otras cositas, ya regreso para decirlo, ¿no? Y otro tipo de pago, otro tipo de papel con pagos periódicos, en donde tanto el capital como los intereses se entregan periódicamente. Es decir, este aquí serían bonos amortizables, porque si me dicen que el capital se entrega periódicamente, entonces quiere decir que el capital se amortiza hasta completar el M total, ¿no? O el M original. Podríamos decirle el M sub 0, que es el M original, ¿no? Acá regresando a estos dos que me faltó, estoy aquí. Aquellos papeles tipo 1 que solo pagan capital al vencimiento, uno puede decir, bueno, si solo me paga el capital, ¿qué me voy a ganar? ¿Sí? Uno se podría preguntar eso, ¿no? Se supone que cuando dábamos los fundamentos teóricos, decíamos, a ver, uno, ¿cuál es una motivación para invertir? ¿Sí? A ver, alguien que me diga, ¿cuál es una motivación para invertir? Eh, un interés por retorno. O sea, Tener el un capital interés, más un ¿verdad? interés. Un retorno. En un activo como este, que solo te paga el capital, o sea, tú pagas, imagínate que tú un valor al emisor, tú le compres el bono por el mismo valor del capital que está escrito. Es decir, tú hoy día le das 100 y él te ofrece devolverte 100 en 3 meses. ¿Le encuentras sentido a eso? No, es No, como ¿verdad? Entonces, comprar pan para vender pan. así es. Entonces, ahí es donde entra esto de aquí que se transan con descuento. ¿Sí? Un título de este tipo, que solo paga el capital vencimiento, y si el capital es 100, no se va a transar en 100 hoy, ¿verdad? No se va a transar en 100. Es decir, el inversionista no tiene sentido que pague 100 por algo que le va a devolver igualmente 100. Entonces se transan con descuento, se transan a un valor inferior a 100, ¿sí? Estos son los famosos bonos cero cupón, que no tiene pago de intereses, ¿sí? O sea, no tiene pago de cupones. Pero no quiere decir que no haya rendimiento. Aquí podemos ver claramente la diferencia entre cupón y rendimiento. El bono cero cupón, como su nombre lo dice, no tiene cupones. El cupón es cero, ¿ya? ¿Sí? Y la tasa cupón es 0%, en otras palabras. Pero rendimiento sí hay, porque al transarse con descuento, allí se va a poder calcular una ganancia para el inversionista entre el precio que pagó, que es menor que 100, y los 100 que le devolvieron. ¿Sí me explico? ¿Ya? Entonces ahí me doy cuenta claramente la diferencia entre tasa cupón y rendimiento. El segundo bono es, en cambio, sí se puede transar con premio, con descuento o a la par. Ya vamos a ver de qué depende que se trance con premio, con descuento o a la par. Es algo que se van a terminar memorizando. En eso nunca mis alumnos al final ya nunca fallaban en eso. ¿Sí? Decía, ¿por qué se transa con premio? Todos respondían bien. ¿Por qué se transa con descuento? Todos respondían bien. Estas son unas relaciones que vamos a repasar luego. Probablemente las hayan visto en matemáticas financieras, pero las vamos a repasar luego. ¿Ok? Entonces, vamos ya sobre cada uno de estos papeles, vamos a ir haciendo un ejercicio, ¿no? Ahorita son las 4:50, hagamos el receso en este momento, ¿sí? Y de allí pasamos ya a los papeles tipo 1. ¿De acuerdo? 10 minutos de receso, chicos.
Ok. ¿Me escuchan bien? Sí. Hola, hola. Sí, ya, perfecto. Entonces, ya. A ver, esto ya lo vimos. Aquí. Vamos a revisar entonces con mayor detalle y hacer un ejercicio sobre los papeles tipo 1 que solamente pagan capital, es decir, los famosos bonos cupón cero, ¿no? Si nos referimos al diagrama inicial, habría que modificarlo de esta manera, ¿no? Es decir, ahora ya no tengo en el diagrama general, recuerden que está contemplado todos los escenarios, en donde, o digamos, los escenarios más generales o más amplios, en donde hay amortización de capital. Acá todas esas amortizaciones desaparecen porque se paga un solo capital o la totalidad del capital vencimiento, es decir, se paga M. ¿Ok? No hay un M sub T, ya digamos no tiene sentido tener el subíndice porque M es igual siempre. ¿Ok? M sub 0, M sub 1, etcétera, es igual, todos son iguales e igual a M. ¿Ok? Se transan con descuento estos títulos, ya explicamos por qué, que es la única manera en que el inversionista pueda tener un rendimiento, sigue transándose con descuentos, se los denomina bono cupón cero. Entonces vamos con el primer ejemplo, ¿sí? Vamos a calcular, esto va a ser un papel comercial cero cupón de la Fabril, es una empresa ecuatoriana, valor nominal de $150.000, emitido hace 34 días, a un plazo original de 180 días, ¿sí? Considerando que se negocia al 9% de rendimiento. ¿Ok? Ese sería digamos, el diagrama, ¿no? El único pago es 150.000 porque es solo capital y lo que necesito es el precio hoy, ¿sí? El precio hoy. ¿Cuál es el plazo? ¿Cuál es el plazo el plazo que tengo que considerar para la valoración? ¿Cuál es el plazo que debo considerar para la valoración? A ver, escriban ahí. 180 dice Sergio, 180 días. 180, ya. ¿Alguien más? ¿Todos de acuerdo? ¿El resto? ¿Qué opina el resto? A ver, no regresan, parece. No regresan del break, se quedaron dormidos. 180. Ya tengo, a ver, Oscar y Salomé. Y me dijeron 180 menos 34, María Paula 146, Samuel 146. Ahora ya como que cambió. Ahora vino el gajo de respuestas con 146. Y ya hasta recularon algunos, ¿ya? Muy bien, son 146 días. Es decir, recuerden, ¿no? Tengo que pensar en el futuro para la valoración. Y como ya pasaron 34 días, el plazo remanente es lo pertinente que debo utilizar y esos son 146 días. Es decir, 180 menos 34 días que ya han transcurrido. ¿De acuerdo? Ok, entonces vamos a valorar esto, ¿no? Me voy a llevar esta información a Excel y la vamos a... Vaya pegando si quieren esta información en Excel y me van siguiendo con los cálculos, porque aquí me voy al Excel. Ok, Disculpe la pregunta, profesor. Me imagino que a lo mejor l- la escritura está como que también un poco confusa, porque cuando nos está preguntando el precio en papel comercial no nos dice si es de hoy o si fue hace 34 días. Entonces, no sé cómo usted hace el cálculo ahí. sí, el precio hoy, es decir, tú se supone que vas a hacer una valoración, eh, la sueles, digamos, te la pido hoy, se supone que es, salvo que te especifique alguna fecha, ¿no? Generalmente en los ejercicios, si es que no me refiero a hoy, ya te especifico alguna fecha. ¿Ok? Más adelante hay un ejercicio en donde sí te digo, calcula la fecha a tal día, ¿no? O si te digo específicamente, calcula
El precio que debió calcularse, calcula el precio que debió tener al momento de la emisión, ¿sí? Pero si se negocia actualmente el 9% de rendimiento, entonces se supone que el precio también en ese momento, porque si no tienes la tasa de rendimiento que hubo en fechas pasadas, no tienes cómo calcular el precio a sí mismo pasado, ¿no? Siempre tiene que haber una tasa de rendimiento asociada a alguna fecha determinada. ¿Ok? Ah, listo. Pero podemos convenir en que si yo no te especifico, ¿verdad? Alguna otra fecha, se supone que es en el momento en donde estás parado, ¿no? En el momento en donde estás parado, en el ejercicio te puede decir, no estás parado. En este caso, el ejercicio te dice que estás parado 34 días después de la emisión, ¿ya? Ok. Ahora voy a pegar el dibujito también. Me parece que yo esto les digo, ¿no? Como recomendación, yo suelo recomendar. Ya, bueno, con la experiencia ya uno como que tiene clarito el esquema en la cabeza, pero a pesar de eso, a veces cuando las estructuras de los bonos son raras, prefiero dibujar esa estructura, ¿no? Y me parece que es bien práctico en el sentido que te permite visualizar exactamente dónde caen los flujos, ¿sí? Saber si después tienes que hacer cálculos de valor futuro o mover, o la valoración moverla en el tiempo, etcétera. Como que te queda más claro dónde caen los valores, ¿sí? Déjame ver, no me faltó algún elemento acá. 150.000 y precio, sí me faltó. Fue incompleto. Ahora sí está completo. Como les decía, me gusta hacer estos diagramas de flujo, ¿no? No sé si les parece a ustedes que les ayuda o no les ayuda. Yo creo que sí ayuda. Sinceramente creo que sí ayuda. ¿Están viendo el Excel o todavía no? No, todavía no. Ahora sí. Ahí está el Excel, ¿no? Calcular el precio de papel comercial, cero cupón de la Fabril, de valor nominal 150.000. Vamos a poner 150.000. ¿Ok? Emitido hace 34 días a un plazo original de 180 días. Por lo tanto, el plazo, como decíamos, era 180 menos 34, es decir, 146 días. Si se negocia a un rendimiento del 9%. ¿Sí? Y otra cosa también, tomen nota. Salvo que se especifique lo contrario, las tasas, cupones o tasas de rendimiento que encuentren ahí en los ejercicios, deben tomarlas como anuales, ¿sí? Salvo que yo ya les especifique alguna otra periodicidad, ¿sí? Pero por lo general, las tasas son anuales, ¿ya? Y a nosotros nos toca convertirlas al periodo relevante. Entonces, por eso este 9% es anual. ¿Qué quiere decir? Que el precio, otra cosa que con estos papeles tipo 1 deberían recordar es que la valoración se hace, es una de las más fáciles porque se hace con interés simple, ¿sí? La hacemos con interés simple. ¿Y eso en qué influye? En que el momento que descuento o que traigo valor presente, la conversión de la tasa simplemente se la hace multiplicando. Ya vamos a ver. Es decir, yo tengo, el precio sería el capital dividido, dividido para 1 más el rendimiento, y como este rendimiento es anual, lo convierto al periodo de vencimiento, ¿no? Es decir, lo divido para 360 y lo multiplico por 146 días. ¿Ok? Eso sería todo. O sea que esta es la valoración más fácil. Es un valor presente, ¿no? Valor futuro sobre 1 más la tasa de descuento. El valor futuro en este caso es el capital total, 150.000. La tasa de descuento, como era anual, la convertí a los 146 días, simplemente con regla de 3. Tasa anual sobre 360, que es el estándar, ¿sí? Por los 146 días.
¿Ok? ¿Salió? Listo. ¿Preguntas? Está claro, ¿no? Pregunten cualquier cosa. Ok. Seguimos. Vamos con el siguiente tipo de bono. Papeles tipo 1 con un solo pago al vencimiento, pero ahora la diferencia es que ese pago tiene capital más intereses. ¿Sí? Ahora ese pago tiene capital más una tasa cupón. ¿Ya? Bueno, otra cosa del ejercicio anterior que pueden notar es que efectivamente, como era de esperarse, el precio es menor al valor nominal. El precio salió 140 y pico de mil y el valor nominal era 150.000. ¿De acuerdo? Entonces acá, ¿qué tenemos? Tenemos como flujo final, si ven, el capital más el interés y queremos calcular el precio. Este precio ahora puede ser mayor, menor o igual al valor nominal. Y se denomina allí que se transa con premio, si fuera mayor, se transa con descuento si el precio fuera menor, o se transa a la par si es que el precio es exactamente igual al valor nominal. Así que vamos a ver un ejemplo de este caso. Veamos, dice, Banco de Miro, también un banco local, coloca un certificado de depósito a plazo que tiene un valor nominal de $50.000 con un plazo original de 180 días a una tasa del 6.25%. ¿Sí? Esos son los datos de la emisión. Los datos de la emisión. 180 días, $50.000, pero con un interés de 6.25% anual. La tasa anual. Dice, el adquiriente de dicho CDP, es decir, había una persona ahí eh, que lo compró en el momento de la emisión, obviamente, ¿no? Dice que se quedan 90 días, con el CDP, ¿sí? Luego de lo cual lo vende con un rendimiento del 6%. Es decir, en el día 90, de los 180, en el día 90, que es la mitad, se hace la venta del CDP, ¿sí? Con un rendimiento del 6%. Esa venta se la calcula, o ese precio de venta, se la debe calcular con un rendimiento de 6%, también es una tasa anual. Entonces, ¿cuál es el valor efectivo que recibe el inversionista al vender el CDP que emitió Banco de Miro? Así que de nuevo nos vamos al Excel. Aquí tenemos, pues, este es el esquema, ¿no? 50.000 más intereses que tenemos que calcularlos. Los días restantes son 90 días, ¿sí? Y el precio es lo que necesitamos calcular. Me faltó la flechita de la tasa de descuento. ¿Sí? Tenemos que traer a valor presente con el 6% que es el rendimiento, ¿no? Como ven en el gráfico. Que vamos a poner acá. Vayan copiando en el Excel la información. Eso voy copiando y pegando también para tenerlo y visualizarlo mejor, ¿no? Ok, vamos de nuevo al Excel. Y ahí está, ¿no? Entonces, dijimos que el capital era 50.000. Los intereses. Primero la tasa. La tasa podemos poner la nomenclatura, ¿no? Es 25%. Y esto es anual.
Tasa, el cupón en dólares, primero necesito el plazo, ¿no? El plazo aquí le voy a poner plazo del CDP. No voy a utilizar la letra T mayúscula porque para efectos de la valoración, el plazo en realidad son 90 días. Esto es el plazo del CDP, que es otra cosa, ¿sí? El plazo del CDP son 180 días. Entonces, necesito capital por la tasa, ¿ok? Y esta la convierto, la divido para 360, la multiplico por 180. ¿Sí? Esos son los intereses, ¿no? Esos son los intereses. El 6.25%, pero dividido para 2, porque son 180 días nada más en lugar de la tasa de 6.25, que es anual. Necesito dividirla, en el fondo es como que la divido para 2, ¿no? Y eso me da intereses por 1.562,50. Puedo juntar, sí, para efectos de la valoración, puedo juntar los dos valores, y que podría llamarles valor futuro, que serían los 50.000 más los intereses, ¿no? Y ahora sí, el plazo, ¿cuál sería? ¿Cuál dijimos que era el plazo? Ahora ya quiero valorar el CDP. Sí, ahora ya quiero valorar el CDP. Valorarlo en el día 90, por lo tanto el plazo son los 90 días que faltan. Los 90 días que faltan. Rendimiento. ¿Cuánto es el rendimiento? A ver si están trabajando. ¿Están trabajando o no? 6%. 6%. No puedo darles vuelta como en el curso. 1% anual. Ahora sí. Precio. ¿Cómo calculo el precio? ¿Cuál sería el valor que tomo? A ver si les quedó claro. ¿Cuál sería el valor que tomo ahí para el precio, para calcular el precio? El futuro sobre 1 más la T dividido para 360. No, perdón, ¿Cuál la T? Y, la Y, el rendimiento. Correcto, el rendimiento, ¿no? El valor Dividido futuro. para 360 multiplicado por la T. Correcto. Excelente, excelente. María Paula. Muy bien, ¿no? Sí, el valor futuro que ya contiene capital más intereses, dividido para 1 más el rendimiento. Igual le hacemos lo mismo que antes, dividimos para 360, multiplicamos por 90 días nada más, ¿no? Que es lo que falta. Como ya estoy haciendo la valoración, ya me olvido del pasado y me preocupo en el futuro. El futuro me dice que faltan 90 días y que voy a recibir, digamos, el que lo compra, ¿no? 51.562,50. Y ese es el precio. Ese debería ser el precio, ¿no? Dado ese rendimiento. 50.800,49. Muy bien, voy a ir guardando esta cuestión para después subirla, dejársela subida en aula virtual, ¿no? Carpeta aquí. Ah, pues ya no me sale. He borrado el curso. Ah, no, acá. Se llama, vamos a poner ejercicios RF1, ¿ya? Ejercicios renta fija 1. Aquí hay que ver hasta dónde llegamos. Creo que haré un par más y ya. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna duda?
¿Alguien tiene alguna duda? Pregunta nomás, sin vergüenza. O sea, disculpe, el precio que calculamos ahorita fue en los 90 días y el valor futuro es de los 180. Así es. Que finalmente ya eso está ya escrito, ¿no? Ese es el valor que va a pagar ese papel en 180, digamos, 180 días desde el momento en que se emitió, ¿sí? Pero como ya han pasado 90 días, restan otros 90 días y eso es normal, ¿no? Mientras más me acerque, supongamos que el rendimiento es el mismo, mientras más me acerque a ese día 180, mayor va a ser el precio, ¿no? ¿Sí? Mayor va a ser el precio. Supongamos que aquí podemos ver, ¿no? ¿Qué pasa si quedan 60 días? Si es mayor es el precio, ¿no? Tiene sentido en ese caso, el primer inversionista, el que lo compró, al mantenerlo más tiempo, va a recibir más plata. Debería recibir más plata, ¿no? Si quedan 30 días, el precio sube. ¿Subió? Sí, subió. Ajá. Quedan 5 días, sube más, ¿no? Obviamente, lo máximo que puede subir es a 51.562,50, ¿no? ¿Ok? Listo. Pero sí, esa es la interpretación, ¿no? Los intereses que se pagan al final son por los 180 días y el precio está calculado en el día 90. ¿Ok? ¿Sí quedó claro? Listo, vamos al siguiente. Más fácil, control E. Ah, este tienen que hacerlo ustedes. ¿O no? Sí, este lo hacen ustedes solitos. Les voy a dar 5 minutos. 5 minutos estará bien, sí, ¿no? Para que lo hagan, ¿ya? Lo entiendan bien. Sí, 5 minutos y ahí algún voluntario, si quiere ganar algún puntito, lo puede compartir, ¿ya? Entonces, les voy a dar 5 minutos para hacer este ejercicio, el ejemplo 3. ¿Sí? Ustedes tienen las láminas subidas, por si acaso, pero igual les dejo aquí la pantalla, ¿no? 5 minutos, corre tiempo.
Ya estamos. Oscar Vera. Oscar Vera, Oscar Buenas Vera. tardes. Buenas tardes. Oscar Vera, ya, déjame autorizar aquí para compartir. Allí, mira si puedes compartir. Si se puede ver, no estoy seguro. Sí. Bueno, en este ejercicio 3 Pues, básicamente... agrándalo un poco, por favor. Ah, ya, ya. Bueno, el ejercicio 3 es básicamente similar al ejercicio 1. Hay que hacer un análisis en valor presente, teniendo en cuenta la emisión de la factura de favorita en valor de $150.000 en un plazo de 90 días y con un 15% de rendimiento, de tasa de rendimiento anual. Básicamente es la misma fórmula de valor presente, utilizando los valores mencionados, dividiendo la tasa para 360 y multiplicando por el número de... ¿Y cómo comprobamos si está bien? Pues este valor debe ser mucho menor al de 150.000. Claro, tiene que ser así, es, ¿no? Otra cosa, ¿cuál sería? ¿Este sería bono cupón cero o el otro? El papel tipo 1. Entonces, Papel tipo 1, ahí teníamos dos, ¿no? Este sería bono cupón cero, ¿ya? ajá. Papel tipo 1, bono cupón cero, está clarito que no hay intereses, ¿sí? Una factura, de hecho, ¿no? Sí, fíjense que digamos, en las clases, yo todavía no había mencionado este tipo de activos, pero ahora se está transando, se le llama factoring bursátil, es decir, un factoring que se comercializa también, o unas facturas que se comercializan en bolsa de valores, ¿ok? No sé si tienen claro el esquema, es decir, Corporación Favorita, que es Supermaxi, Megamaxi, emitió una factura, ¿no? Perdón, la Visa emitió una factura, ¿ya? Es decir, Corporación Favorita le debe a la Visa, le debe plata a la Visa por $150.000 a 90 días, 3 meses, ¿ya? Que es una costumbre de los supermercados, pagarle a plazo a los proveedores, ¿no? Pero seguramente la Visa tiene necesidades de liquidez, ¿sí? No quiere esperarse 90 días para contar con ese dinero. Entonces lo que hace la Visa es esa factura, ¿sí? Obviamente con ciertos requisitos legales, donde se compromete, donde firman, le toca firmar a la Corporación Favorita, a la Visa, ¿sí? La tranza, pero obviamente con descuento, ¿sí? Es decir, nadie le va a dar 150.000 para recibir 150.000 en 90 días, entonces, en este caso, Banco Bolivariano está dispuesto a comprar esa factura, pero la compra con un descuento. Y ese descuento es un rendimiento de 15% anual, que obviamente hay que convertirlo al plazo, al plazo remanente de la factura, ¿no? Si es en el mismo momento en que se originó la operación comercial, porque esto es una operación financiera, pero si se hace al mismo momento en que se realizó la operación comercial, son los mismos 90 días. Puede pasar que la factura que haya sido la factura 90 días y que recién se la vaya a transar cuando queden 75 días, por ejemplo, ¿no? Entonces allí hay que tener bien claro en qué momento se está haciendo la transacción financiera, ¿no? Puede diferir de la operación del plazo de la operación comercial, ¿de acuerdo? En este caso es el mismo plazo, no hemos puesto distinción, pero eventualmente podría ser distinto y hay que, obviamente yo lo pondría en los datos, ¿no? Pero hay que distinguir eso, ¿no? Entonces, de esa manera, esta empresa consigue liquidez, obviamente renunciando a cierto dinero, porque nadie le va a dar 150.000 para recibir 150.000, ¿no? Como que dijeron, comprar pan para vender pan, ¿no? Ok. Muy bien, Oscar era, ¿no? Sí, pero Sí, no creo. ok, perfecto. Y vamos a seguir. Ahora pasemos. Yo después les voy a pasar un archivo de Word donde tengo varios ejercicios para que ustedes puedan practicar, ¿no? Porque
Yo ahorita estoy viendo un ejercicio de cada tipo, pero ahí en el archivo tengo más ejercicios para que puedan practicar. Y después podemos, si algo no les queda claro de esos ejercicios con los que practicaron, ahí podemos revisarlos, ¿no? La idea es que también puedan aprender por su propia cuenta, ¿no? Pero intenten hacerlo, intenten hacerlo. Hay gente que a veces les doy ejercicios para que practiquen y no practican. O sea, esperan que el profesor los haga para ir viendo. La intención, ya les expliqué uno, ¿sí? Por ahí vemos un segundo ejemplo de algún tipo, pero cuando vamos aumentando la complejidad, ya los primeros ejercicios en realidad uno se da cuenta que son súper sencillos, y si a eso le agregamos que practiquen, deberían poder resolverlos, ¿no? Pero a veces me topo con el caso de que no lo repasan. Tienen el material para repasar y no lo hacen. Bueno, ahora vamos con los papeles tipo 2, ¿sí? En estos papeles, ahora hay pagos periódicos. Recuerden que los papeles tipo 1 es un solo pago al vencimiento, que en un caso era solo capital y en otro caso era capital más intereses. Aquí hay pagos periódicos. El primer caso de estos, dentro de los papeles tipo 2, eran los bonos denominados bullet bonds, que son, generalmente aquí no hay, no se transan. De hecho, no recuerdo haber visto alguno así. ¿Ok? No recuerdo, no sé si alguna vez, pero casi seguro que no, ¿ya? Pero son típicos bonos gringos, ¿no? Pero igual hay que conocer, digamos, todo tipo de estructura o la mayor cantidad de estructuras posibles, ¿no? Este aquí paga capital periódico, perdón, intereses periódicamente, que son esos cupones, ¿sí? Y el capital lo devuelve al final. Fíjense que la C en ese diagrama no tiene un subíndice, ¿no? No dice C1, C2, C3, C4, etc. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué creen? ¿Por qué creen que esa C no tiene un subíndice? Cuando yo le pongo a ustedes politécnicos, cuando le pongo un subíndice a una variable, el subíndice del tiempo, ¿no? El subíndice del tiempo, ¿cuándo se lo pongo a una variable? Está escribiendo. Como dice John, cuando no cambia, ¿no? No cambia. Ahora, ¿por qué no cambia? ¿Sí? ¿Por qué no cambia ese cupón? Siempre se vuelve a pagar el interés. Ahora, de nuevo, ¿por qué? O sea, se vuelve a pagar el mismo interés, asumo, quieres decir. ¿Pero por qué es el mismo interés? Dale, dale, vamos, vamos. Doménica, sí, así es. John, sí, pudo llegar a la respuesta final. Doménica también. Doménica me había contestado en privado. Sí, ¿ok? El capital, al ser el mismo, porque no se está amortizando, entonces, claro, siempre debo lo mismo, entonces los intereses no van a cambiar, van a seguir siendo los mismos, ¿no? Hasta que yo amortice algo, pues en este caso no va a ocurrir, el momento que, pero digamos, si fuera uno amortizable, que es el siguiente, y yo amortizo algo, el capital se reduce y ahí sí los intereses bajan. En este caso no bajan los intereses porque el capital adeudado sigue siendo el mismo hasta el final. ¿Ok? Muy bien. Entonces, aquí también, ¿no? Como les decía, el precio puede ser mayor, menor o igual al valor nominal y se puede transar, por lo tanto, con premio, descuento o a la par. Ahora vamos a ver un ejemplo. Les decía, este es un típico bono gringo, ¿no? Bono gringo, aquí tenemos un bono gringo. Vámonos al Excel, dice. ¿Hace algo más? Bueno, aquí le cambié el plazo con respecto a que tienen en sus láminas, pero ahí le tachan nomás, le tachan. Y en el Excel se van a dar cuenta del cambio en los datos, ¿no? Dice, el gobierno de los Estados Unidos emitió un bono que ofrece un cupón de interés fijo al 3.5% anual. Pagadero semestralmente, ¿sí? Entonces, los cupones van a ser semestrales, recuerden. El bono se transa por valores nominales de $1.000, podemos tomar 1.000 para trabajar.
con vencimiento el 31 de diciembre de 2022. Rendimiento del bono es 3% anual. ¿Cuál sería el precio al 30 de junio de 2021? ¿Sí? El rendimiento del bono al 30 de junio del 2021, recién cito, 3% anual. ¿Cuál sería el precio a esa fecha? ¿Cuál sería el precio a esa fecha? Bueno, el diagrama es el mismo que tenía siempre, ¿no? Por eso ven más Cs de las que en realidad en este ejercicio van a ver. Porque si estamos hablando del 30 de junio de 2021, son semestrales, me queda diciembre de 2021, junio de 2022 y diciembre de 2022. 3, ¿no? Ya sabes. 3 cupones, ¿no? 3 cupones y al final además vamos a tener que pagar el capital. ¿Ok? Entonces vámonos con este dibujito al todo aquí, ¿no? Todo acá al Excel. Yo no voy a tener, tú puedes subir, bueno, todos hicieron, si alguien necesita el ejercicio que hizo Oscar, ¿verdad? Que nos lo suba en un anuncio. Imagino que los alumnos sí pueden poner anuncios, ¿no? Porque yo no lo tengo, el archivo que yo voy a subir no va a estar. Pero era sencillo, así que asumo que todos lo hicieron. Muy bien. Entonces, necesitamos el precio, ¿no? A ver, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hay que calcular? Bueno, ya sabemos esto, ¿no? Pongamos en principio los datos que ya tenemos. Vamos a trabajar con valores nominales, con el valor nominal de 1000, ¿sí? Esto, si uno, digamos, si la inversión es más grande, simplemente lo que hace es todo se multiplica, ¿no? Pero podemos trabajar en múltiplos de 1000. Entonces tenemos valor nominal de 1000, tasa cupón. Tasa cupón, que es C minúscula, es 3.5% anual. Con este ejercicio terminamos, ¿no? Ah, perdón, sí, estoy en Excel. El Excel. Ya, si ve que no me avisa. Ya casi lo termino yo. Ahí estamos, mire. ¿Ya? Valor nominal 1000, tasa cupón 3.5% anual. Ya, el vencimiento. ¿Sí? En este caso, el plazo que queda, ¿no? El plazo que queda lo podemos poner en semestres. Y aquí es mejor ya ponerlo en semestres. ¿Por qué? Porque acá sí vamos a empezar ya a utilizar interés compuesto. Aquí vamos a empezar a utilizar el interés compuesto. ¿Ok? Entonces, en estos papeles tipo 2, ya vamos a empezar a utilizar el interés compuesto. Entonces, como los flujos son semestrales, la tasa, digamos, los periodos son semestres, ¿ok? Y las tasas vamos a tener que pasarlas a semestral para luego elevarla al número de semestres que sean necesarios, ¿no? ¿Sí? Eso es el interés compuesto. Entonces, ponemos el plazo en semestres. Rendimiento del 3% anual. ¿Qué deberíamos calcular aquí? A ver, aparte del precio, ¿no? Antes del precio necesitamos calcular algo. Un valor futuro. Ya que sería igual a, El capital más intereses. correcto, entonces necesito los intereses, ¿no? Que la C que tengo es la C minúscula, y a lo que tú te refieres es la C mayúscula, ¿no? Son los cupones en dólares. Entonces, ese cupón, o esa fórmula, ¿verdad? La fórmula que está en la lámina, que la voy a traer para acá, que les mostré al inicio, era cupón, asumiendo que el capital cambia. Cuando el capital no cambia, nada más me olvido del subíndice, ¿sí? Porque tanto M como C son constantes. Miren. Ustedes siguen el Excel, ¿no? Ahí está. Claro, aquí como M es constante, C también es constante. Entonces, tasa cupón, miren, tasa cupón sobre N, ¿esta N qué sería? ¿Se acuerdan cuando les di esa fórmula? N era el número de pagos por año.
porque la tasa es anual. N es el número de cupones por año. En este caso, N sería... Esperaba que me contesten en coro. N sería 2. 2, muy bien. ¿Ya? Entonces ahí está la tasa semestral por el capital de 1000. ¿Ok? Me da un cupón de 17,50, que ya sabemos que es semestral y constante, ¿no? Constante. Ya. Ahora sí, necesito traer a valor presente. Entonces, si hacemos una tablita, ¿no? Aquí pongo el flujo. Esto es cupones más capital, ¿no? Tenemos 3 periodos. Quedan 3 semestres, ¿no? Quedan 3 semestres. El diciembre de 2021, junio de 2022 y diciembre de 2022. El flujo es cupón, que ya dijimos que era constante, durante los 3 semestres, pero además, al final nos devuelven, nos pagan el capital. ¿Ok? Entonces yo necesito traer a valor presente estos 3 flujos, ¿sí? A la tasa del 3% anual, que tengo que hacer 3% dividido para 2, ¿ok? Y elevado al número de semestres, porque si la tasa la hago semestral, debo elevar al número de semestres. Entonces siempre debe haber coherencia allí. Puedo hacerlo uno por uno y sumar, ¿ya? Que es la forma antigua que nos tocaba hacer con calculadora, uno por uno, ¿sí? Es algo que sea, bueno, aquí sí podíamos resumirlo con la fórmula de anualidad, pero teníamos que agregar el valor presente del capital al final, que ya no es anualidad, ¿sí? Pero aquí, como estamos en Excel, entonces vamos a poner que el precio es igual a el valor actual neto. Se han usado esta función, pues, ¿no? En matemáticas financieras. Eso me trae valor presente una serie de pagos futuros. Puede ser constante, variable, puede tener ceros en medio, lo que sea. Si la función de valor actual neto me permite traer a valor presente cualquier estructura de flujo, de cualquier forma. Necesito la tasa y el flujo. La tasa es el rendimiento, que es con lo que hemos estado calculando los precios. Como es anual, dividida para 2. Y luego le pongo el flujo, ¿no? Ya Excel sabe que el primero me lo descuenta un periodo, el segundo 2 periodos, el tercero 3 periodos. Eso ya no tengo que decírselo. Excel, así funciona esta fórmula, ¿no? ¿Sí? Cuando le pongo un rango de valores, Excel sabe que el primer valor lo va a descontar un periodo, el segundo 2 periodos, el tercero 3 periodos y así sucesivamente. En este caso, terminamos allí y listo. Ahí está la respuesta, ¿no? ¿Sí? 1007,28. ¿Ok? ¿Salió? ¿Salió o no salió? Sí. Perfecto. ¿Dudas? Profe, ¿puede repetir el tercer periodo? ¿Puedo repetir, disculpe, qué cosa? El tercer periodo. Ah, ya. Si ve el diagrama, ¿no? Este es un tipo de bono que paga intereses periódicos, que son constantes, pero además, al final, al vencimiento, paga el capital. Entonces, por eso es que nosotros tenemos 17,50, que son los intereses, 17,50. Aquí yo tenía así, ¿no? 17,50, pero como le digo, al final, el bono también paga el capital. Entonces tengo que sumarle el capital de $1000. Y por eso es que sale eso. El último pago sale eso. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? ¿Estamos listos ya para ver el partido? ¿Para irnos de feriado? ¿Estamos listos ya? Bueno, si no hay más consultas, nos quedamos allí. Yo les voy a subir este archivo. Solo falta el ejercicio que hizo Oscar, pero si es que alguien lo necesita, porque estaba sencillo y era igual al ejercicio 1,
se lo piden, se lo piden a Oscar que lo suba, o si quieres Oscar lo subes sí, lo puedes subir, creo que en anuncios puedes subirlo. No estoy seguro. Ya. Y si no, me escribes, si es que no llegaras a poder subirlo, me escribes o me lo mandas a mí a mi correo, ¿ya? Profe, ¿puede repetir de cómo sacó el P? Sí, cómo no. Traes a valor presente los tres flujos, ¿no? Ustedes saben que el precio debe ser el valor presente de los flujos futuros. ¿Sí? Aquí vamos a escribir flujos futuros, que se acuerden, ¿no? ¿Sí? No importa cuándo se haya emitido el bono, ¿no? Si de hecho no lo dice, dice emitió. No sé. No sabemos cuándo fue emitido. Pero lo que queda son 3 pagos, ¿ya? Ahora, la fórmula que utilicé fue la del valor actual net. Está aquí, que solo me pide la tasa al inicio y luego me pide el flujo. Si yo tengo puesto el flujo así en un rango continuo, ya sea columna o fila, yo pongo ahí ese rango y ya Excel sabe que el primero me lo descuenta un periodo, el segundo me lo descuenta 2 periodos, el tercero me lo descuenta 3 periodos. ¿Ya? Eso es. ¿Alguna? Sí, ¿se entendió? ¿Y por qué se divide para 2? La tasa, porque la tasa es anual y los flujos son semestrales. Ah, Entonces tiene ya. que convertir la tasa. Perfecto. ¿Alguien más? Bueno, chicos, entonces, si no hay más preguntas, nos quedamos hasta allí. Les agradezco la participación y nos vemos la próxima semana. Chao, que tengan un bonito feriado. Disfruten. Gracias, profe, igualmente. Chao.